Creemos conocer la historia de Jacob. Es uno de los grandes romances de la Biblia, el hombre que trabajó 7 años por Raquel, la mujer que amaba, y le parecieron pocos días por lo mucho que la amaba. Y luego está Lea, la hermana mayor, la de los ojos delicados, la esposa que le fue impuesta mediante un engaño cruel. Ella es el personaje trágico, la nota a pie de página de una historia de amor épica. Vemos la bendición que recibe, sus muchos hijos, casi como un premio de consolación divino, un gesto de piedad de Dios para aliviar su tristeza, mientras el verdadero amor de Jacob, Raquel, permanecía estéril. Es una historia conmovedora, pero ¿y si estuviera fundamentalmente equivocada? ¿Y si Lea no fuera el premio de consolación, sino el personaje central en el plan de Dios para la nación de Israel? ¿Y si su dolor, su rechazo, no fuera un obstáculo que Dios tuvo que sortear, sino la herramienta misma que Él eligió usar? La paradoja es impresionante. Jacob ama a Raquel, que es estéril. Jacob menosprecia a Lea, y el texto de Génesis 29, versículo 31, dice específicamente que, viendo Jehová que Lea era menospreciada, le abrió la matriz. ¿Por qué Dios intervendría tan directamente para validar una unión nacida de un engaño? ¿Por qué recompensaría a la mujer que el patriarca elegido activamente rechazaba? Esta no es una cuestión de preferencia divina. Es una cuestión de propósito divino. El favor de Dios parecía estar en oposición directa al favor de su pueblo elegido. Este video va a desentrañar por qué la bendición de Dios fluyó, no a través del amor romántico que celebramos, sino a través del dolor profundo del rechazo. Vamos a descubrir por qué Dios, de forma soberana y estratégica, eligió bendecir a la esposa que Jacob odiaba. Y la respuesta revela algo profundo sobre cómo Dios realmente construye su reino, usando las piezas que el mundo considera de menor valor. Si te gusta desentrañar los secretos más profundos de las Escrituras, de mirar más allá de la superficie de las historias que creemos conocer, este es tu lugar. Aquí no leemos la Biblia solo para saber qué pasó. Leemos para entender por qué pasó y qué significa eso para nosotros hoy. La historia de Lea es uno de esos misterios escondidos a simple vista, y lo que vamos a descubrir hoy lo cambia todo. Si estás listo para este viaje, si amas esta búsqueda de la verdad tanto como nosotros, haz que este video llegue a más personas. Da tu me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún análisis profundo como este. Y mientras tanto, comenta abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos conocer a nuestra comunidad de exploradores de la fe. Para entender la profundidad de la bendición de Lea, necesitamos despojarnos de nuestra visión moderna y romántica del matrimonio y sumergirnos en el mundo árido, polvoriento y transaccional de Harán. En la cultura del antiguo cercano Oriente, el matrimonio no era principalmente la unión de dos corazones enamorados. Era una alianza estratégica entre familias. Era un contrato dinástico, una fusión de fortunas y sobre todo un mecanismo para asegurar herederos. Jacob, huyendo para salvar su vida, se enamora de la belleza física de Raquel, de lindo semblante y de hermoso parecer. Génesis 29:17. Él hace un trato. 7 años de trabajo, pero en la noche de bodas, en la oscuridad de la tienda, su astuto tío, Labán, ejecuta un engaño. Le entrega a Lea, la mayor, justificándose con la costumbre local. Dios misteriosamente permite este fraude que define el destino. La Biblia es dolorosamente honesta al describir a las dos hermanas. El texto nos da un contraste visual inmediato. Raquel era hermosa. Lea, sin embargo, tenía ojos delicados. En un mundo donde la apariencia de una mujer podía determinar todo su valor y destino,
Esa era una sentencia de inferioridad. Cuando el sol salió, Jacob despertó y vio a la mujer que él no eligió, a la mujer que él no deseaba. Su desprecio fue inmediato y palpable. Sin embargo, en aquella cultura, la belleza era un activo deseable, pero la fertilidad era el verdadero poder. La función principal de una esposa no era ser el objeto del romance del marido, era construir su casa, generar sus herederos. Y aquí, la paradoja de la historia comienza a formarse. La mujer amada era estéril. Nosotros, en el siglo XXI, luchamos por comprender la profundidad del estigma y la vergüenza que la esterilidad conllevaba. No era solo una decepción personal o una condición médica. Era vista como una señal visible de la desaprobación divina, casi una maldición. Una mujer estéril era un fracaso público. Era una rama seca en un árbol genealógico que debía florecer. Raquel, aun siendo la esposa amada, vivía diariamente bajo esa sombra oscura, su identidad definida por esa falta agonizante. El amor de Jacob no podía llenar el vacío de su vientre, y en su desesperación, ella más tarde le clamaría: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Al otro lado de esta tienda dividida tenemos a Lea, rechazada, no amada, pero ahora legalmente la primera esposa. La lógica humana e incluso la teología popular sugerirían que Dios debería intervenir para arreglar la situación. Quizás Él debería abrir la matriz de Raquel para validar el amor verdadero de Jacob y traer alegría a esa unión. Después de todo, Jacob era el portador del pacto de Abraham. Pero Dios hace exactamente lo opuesto. Su acción es deliberada e impactante. El texto en Génesis 29, versículo 31, es uno de los versículos más importantes de este drama. Viendo Jehová que Lea era menospreciada. Él vio. Él notó la injusticia, el dolor silencioso, el rechazo diario. Y su respuesta no fue consolar a Jacob o sanar a Raquel. Su respuesta fue abrir el vientre de Lea. Este es el corazón del misterio que debemos desentrañar. ¿Por qué Dios validaría activamente el engaño de Labán? ¿Por qué derramaría Él la bendición de la fertilidad, la señal más clara de favor divino en aquella cultura, sobre la unión que no estaba basada en el amor, sino en el menosprecio? Al abrir la matriz de Lea, Dios no estaba simplemente dándole hijos a una mujer triste como premio de consolación. Él estaba haciendo una declaración soberana. Él estaba propositalmente y estratégicamente comenzando a construir su nación prometida a través del linaje que su propio patriarca elegido había rechazado. El plan de Dios era infinitamente más grande que el drama romántico de aquella familia. Aquí reside el monumental cambio de perspectiva, la revelación que transforma esta tragedia doméstica en una epopeya de propósito divino. La bendición de Dios sobre Lea no fue, de ninguna manera, un premio de consolación emocional. Fue una intervención estratégica, soberana y pactual. Dios no estaba primariamente preocupado por el romance de Jacob o por la felicidad conyugal de aquella tienda. Él estaba enfocado en una promesa mucho más antigua, la promesa hecha a Abraham de construir una gran nación. Lea, la mujer menospreciada, fue el instrumento divinamente elegido para generar los dos linajes más fundamentales y duraderos de Israel. A través de ella, no solo la nación sería numéricamente construida, sino que de ella vendrían el linaje sacerdotal a través de Leví y crucialmente el linaje real a través de Judá, el linaje del cual, siglos más tarde, el propio Mesías nacería. Dios bendijo a Lea no a pesar de ser rechazada, sino porque su plan soberano no depende y nunca ha dependido de la aprobación o del afecto humano.
La prueba de la estrategia de Dios comienza en el propio texto original, en las palabras hebreas elegidas. Cuando Génesis 29, versículo 31, dice que Lea era odiada, la palabra hebrea es senuá. Es crucial que entendamos lo que esto significa en el contexto semítico. No sugiere necesariamente el odio visceral y repulsivo que la palabra moderna implica. Más frecuentemente, denota un estatus, ser menos amada, preterida o puesta en segundo lugar. Jacob no se despertaba todos los días con repulsión violenta por Lea. Simplemente la menospreciaba en comparación con su pasión abrumadora por Raquel. Y fue precisamente ese estado de ser preterida lo que Dios vio. Dios no estaba reaccionando a un abuso, sino a una injusticia de estatus. Él vio que la mujer que debía ser la primera esposa estaba siendo tratada como secundaria, y él decidió intervenir. La intervención divina es entonces descrita con una claridad quirúrgica e intencional. El texto continúa. Viendo Jehová que Lea era menospreciada senua, le abrió la matriz, en hebreo, Wayiptach et Rachmah. Este no es un lenguaje pasivo. No dice que Lea casualmente quedó embarazada o que sucedió que era fértil. El texto usa un verbo de acción divina directa. Dios vio. Él reconoció el desequilibrio en el plano de Jacob. Y entonces Él abrió. Un acto soberano de creación, un milagro deliberado para cumplir su propósito. Dios estaba con sus propias manos iniciando la construcción de su nación a través del vientre que el patriarca elegido había descartado. El primer hijo de Israel no nacería del amor humano, sino de la intervención soberana. La evidencia más abrumadora es simplemente la matemática de la fundación de Israel. Miremos a las dos matriarcas lado a lado. Lea, la rechazada, genera los hijos del pacto en rápida sucesión. Rubén, el primogénito. Simeón, Leví y Judá. Estos son los 4 primeros y más fuertes pilares de la nación, todos nacidos antes de que Raquel siquiera concibiera al primero. Más tarde, Lea aún genera a Isacar, Zabulón y la única hija Dina. Ella es la madre de 6 de las 12 tribus, además de Dina. Raquel, la amada, genera solo 2 hijos, José y Benjamín. Numérica, estratégica y fundamentalmente, no fue Raquel quien construyó la casa de Jacob. Fue Lea. Ella fue la verdadera y principal constructora de Israel. Pero no se trata solo de números. Se trata de propósito eterno. Enfoquémonos en Leví, el tercer hijo de Lea. Este no fue solo uno más de los 12. Fue de la descendencia de Leví que Dios escogería siglos más tarde a toda la tribu sacerdotal. Piensa en el significado de esto. Aarón, el primer sumo sacerdote. Moisés, el libertador y legislador. Toda la estructura de adoración del tabernáculo y posteriormente del templo en Jerusalén. El sistema de sacrificios, el día de la expiación, el acceso a la presencia de Dios. Todo el sistema espiritual y religioso de Israel dependería exclusivamente del linaje de la mujer, que Jacob no quería. El sacerdocio no vino de la amada Raquel, vino de la menospreciada Lea. Si el linaje sacerdotal ya es impresionante, el del cuarto hijo, Judá, es decisivo. Avancemos en el tiempo hasta Génesis capítulo 49. Jacob está en su lecho de muerte, reuniendo a sus 12 hijos para profetizar sobre el futuro de ellos. Este es su testamento final, inspirado por Dios. Cuando llega a Judá, la bendición explota. No le da la primacía a Rubén, hijo de Lea, que falló. No se la entrega a José, hijo de la amada Raquel, aunque lo bendice grandemente. No. La bendición del gobierno, del dominio, de la realeza, es dada a Judá. Jacob, ahora un profeta, ve algo que en su juventud, guiado por la pasión, no podía.
La realeza de Israel vendría de Lea. Jacob declara la profecía que resonaría por toda la eternidad, registrada en Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El cetro es el símbolo inequívoco de la realeza. Esta es la promesa del linaje mesiánico. El rey David, el más grande rey de Israel, vendría de la tribu de Judá, y 1000 años después de David, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el Mesías, el Rey de Reyes, nacería de ese mismo linaje. El plan de salvación del mundo fue anclado por decisión soberana de Dios en el vientre de la esposa rechazada. Si aún queda alguna duda sobre la posición final de Lea, la propia muerte de Jacob la resuelve. En Génesis 49, después de bendecir a sus hijos, él da instrucciones explícitas sobre su entierro. No pide ser sepultado junto a Raquel, su gran amor, que fue enterrada apresuradamente en el camino de Efrata. No, él ordena que sus hijos lo lleven de regreso a Canaán, a la cueva del campo de Macpela, la tumba de sus padres. Y entonces dice las palabras cruciales en Génesis 49:31. Allí sepultaron a Abraham y a Sara. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca. Y allí sepulté yo a Lea. En su acto final, Jacob reconoce a Lea no como la esposa rechazada, sino como la matriarca oficial del pacto, la esposa principal, con quien él elegiría pasar la eternidad. La lección teológica central que emerge de la tienda de Lea es esta: la soberanía de Dios prevalece de forma absoluta sobre las elecciones, los sentimientos y las preferencias humanas. Jacob, el patriarca, hizo su elección basándose en lo que vio, en la atracción física, en el amor romántico por Raquel. Él operó según la lógica humana, pero Dios opera según la lógica del pacto eterno. Dios no estaba obligado a seguir el corazón de Jacob. El plan de Dios, establecido incluso antes de que Jacob conociera a Labán, no sería frustrado por el engaño de un suegro o por la pasión ciega de un patriarca. La historia de Lea es la prueba definitiva de que Dios no solo reacciona a nuestros errores o preferencias. Él los incorpora activamente en su plan superior, tejiendo incluso el engaño y el rechazo para cumplir su propósito inquebrantable. Esta narrativa establece uno de los patrones más poderosos de toda la Escritura. Dios activamente escoge y usa a aquellos que son menospreciados, rechazados y considerados en segundo lugar por el mundo. Lea es el prototipo. Ella es la primera de una larga línea de instrumentos improbables. Piensa en José, el hermano odiado, en Moisés, el fugitivo tartamudo, en David, el hijo menor olvidado en el campo. Dios consistentemente ignora la elección obvia, la Raquel de la situación, aquella que parece más calificada, más hermosa, más popular. Él lo hace intencionalmente para demostrar que su poder no depende de cualidades humanas. Al escoger a Lea para ser la madre del sacerdocio y de la realeza, Dios estaba declarando que la fuerza de Israel no vendría de su propia elección, sino de la gracia soberana de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios en la vida de Lea nos fuerza a redefinir lo que realmente significa ser bendecido. La bendición divina no es y nunca ha sido un reflejo directo de nuestra popularidad, de nuestro éxito a los ojos de los hombres o de la ausencia de dolor. La bendición de Dios no fue un premio de consolación para Lea, fue la marca indeleble de su propósito. Su fertilidad no era para aliviar su tristeza, era para construir el reino. Su vida nos enseña que el favor de Dios no se mide por el afecto que recibimos de los demás, sino por el papel que Él nos asigna en su plan eterno. La gracia de Dios,
encontró a Lea no en el palacio del amor humano, sino en la tienda del rechazo. La historia de Lea no es solo un registro antiguo guardado en Génesis, es un espejo. Ella es el arquetipo universal de sentirse inadecuado, de ser la segunda opción, el no amado, el preterido. Todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos estado en la tienda de Lea. Tenemos áreas en nuestras vidas donde nos sentimos dolorosamente menos que. Miramos a las Raqueles a nuestro alrededor, personas que parecen tenerlo todo más fácil, que son más hermosas, más carismáticas, más exitosas, más amadas, más reconocidas. Ellas son las elecciones obvias y, en comparación, nos sentimos invisibles, como si nuestro valor estuviera permanentemente opacado por la preferencia del mundo por otra persona. Ese dolor de la comparación, esa sensación de ser solo un premio de consolación, es una experiencia humana profunda. Y es aquí donde la historia de Lea hace la pregunta más penetrante de toda nuestra jornada espiritual. Para la aprobación de quién estás viviendo, ¿estás midiendo tu valor por la aprobación de Jacob? Ese Jacob puede ser tu jefe, tu cónyuge, tu familia, tus amigos o incluso la voz crítica dentro de tu propia cabeza que constantemente te dice que no eres lo suficientemente bueno. Nos agotamos buscando la validación del mundo, esperando que finalmente nos elija, nos ame, nos vea como la Raquel. Pero la lección que resuena desde aquella tienda en Harán es que el favor humano es inestable, ciego y, en última instancia, irrelevante para el plan de Dios. Puedes pasar la vida entera luchando por la aprobación de Jacob, o puedes descansar en la elección soberana de Dios. La verdadera transformación en tu vida sucede en el momento en que dejas de mirar lo que Jacob prefiere y comienzas a enfocarte en dónde Dios está interviniendo. La pregunta final es esta: ¿puedes creer que Dios puede y quiere usar precisamente tu área de mayor rechazo? Aquello que más desprecias de ti mismo, aquello que el mundo ignora en 1900, tu falta de belleza, tu esterilidad en alguna área, tu pasado de engaños, puede ser exactamente el lugar donde Dios ha decidido plantar la semilla del linaje real. Tu propósito más profundo puede no estar en aquello que el mundo aplaude, tu Raquel, sino precisamente en aquello que fue menospreciado, tu Lea. Dios escogió a Lea, y Él te escoge a ti. La historia de Lea, la esposa rechazada, no es, por lo tanto, una tragedia romántica, es un manifiesto de la soberanía divina. Prueba, de forma incontestable, que los planes eternos de Dios no son rehenes del afecto humano o de las apariencias. Dios no estaba simplemente arreglando el error de Jacob o consolando a una mujer triste. Él estaba deliberadamente ejecutando su plan maestro. El linaje sacerdotal de Leví y el linaje real de Judá, del cual vino el Mesías, no nacieron de la pasión de Jacob por Raquel, sino de la intervención directa de Dios en el vientre de Lea. Lo que el hombre menospreció, Dios escogió como piedra angular. Esta es la lógica invertida del reino. Dios nos impresiona con nuestras Raqueles. Él busca a las Leas para construir su eternidad. La historia de Lea prueba que Dios ve a aquellos que son menospreciados y los usa para planes grandiosos. Ahora, queremos traer esa verdad a tu historia. Quiero saber, ¿en qué momento de tu vida te sentiste exactamente como Lea? ¿En qué situación te sentiste en segundo lugar, rechazado, preterido o simplemente invisible? Pero, mirando hacia atrás, ahora quizás con la claridad que da el tiempo, puedes percibir que fue exactamente allí, en ese valle de rechazo, donde Dios estaba silenciosamente construyendo algo fundamental en ti. Quizás tu carácter, tu resiliencia o tu propósito. Comparte tu experiencia en los comentarios.
Tu historia puede ser la confirmación que otra persona necesita leer hoy. Queremos continuar teniendo estas conversaciones profundas, desentrañando las capas ocultas de la Escritura juntos. Si este mensaje habló a tu corazón, si sentiste el poder de la elección soberana de Dios hoy, y si aún no eres parte de esta comunidad de exploradores de la fe, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video es un viaje como este, y no querrás perderte el próximo. Recuerda, el mundo siempre celebrará a las Raqueles, aquellas que son la elección obvia. Pero Dios siempre está buscando construir su reino eterno a través de las Leas. La pregunta no es si el mundo ve valor en ti. La pregunta es, ¿puedes ver el propósito de Dios en tu rechazo?